y damos gracias a Él por todo lo que Él hizo. Voy a ir compartiendo un poco más de lo que el Señor está haciendo en Paraguay. Y lo que quiero hacer esta mañana es mezclar un poco un informe del campo misionero, de cual ustedes son parte a través de las oraciones, las ofrendas que ustedes están acompañándonos hace más de 10 años atrás, cuando estuvimos en Portland viviendo. Entonces, para ayudarles a recordar, seguro se acuerdan, pero nuestra hija Ana nació cuando ya empezamos a visitarles a ustedes acá. Y mira, ya es adolescente, ya entrando en 7º grado, entonces ya hace un tiempo estamos en Paraguay trabajando. Pero quiero compartir con ustedes una historia bíblica que se encuentra en Hechos capítulo 12. Y la meta de esta mañana es compartir la palabra, pero también darles un breve informe de lo que está pasando. En Hechos 12 encontramos un joven, un misionero, ministro joven que se llama Juan Marcos. Y Juan Marcos tiene una historia muy interesante. Es un poco difícil de seguir, ubicar la historia de Juan Marcos porque no aparece en un solo texto en la Biblia, en diferentes lugares aparece. Pero en Hechos 12 empieza la historia de su servicio en el ministerio. Y de la historia de Juan Marcos, creo que podemos sacar muchas enseñanzas. 3 enseñanzas que yo veo ahí es cuando uno es creyente en el Señor, que ha entregado su vida al Señor Jesús, tarde o temprano, el Señor nos va a llamar para hacer un poco más, para hacer un poco más, servir en la iglesia, ser diácono, trabajar en un nuevo anexo, evangelizar en la calle o quizás ir a otro lugar. Y vemos eso en la vida de Juan Marcos. Era un creyente, era un servidor en su iglesia local y el Señor le llamó a hacer algo más para él. También vemos en la historia de Juan Marcos la importancia de la reconciliación. Vemos en su historia que hay una relación rota con otro hermano en Cristo. Y vemos que Juan Marcos tenía que sanar esa relación antes de poder servir al Señor con plenitud. Tenía que sanar esa relación rota con otro hermano en la fe antes de llegar a lo que el Señor tenía planeado para él. También vemos en la historia de Juan Marcos que la vida real hay puntos bajos y puntos altos. Hay momentos cuando fallamos, hay momentos cuando luchamos y hay momentos de victoria. Todo va junto en la vida cristiana y también en el ministerio. Vemos eso en la historia de Marcos. Y vemos en la historia de Marcos que él falla grandemente, pero vemos que el Señor es fiel y justo para perdonar, limpiar y restaurar al hermano o a la hermana que confiese y vuelve al camino. Me acompañan a Hechos, el libro de Hechos, capítulo 12. Vamos a empezar en el versículo 25 y leemos hasta capítulo 13, 5. Hechos 12, 25. Dice así: y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos.
tenían también con ellos a Juan, quien es Juan Marcos, a Juan de ayudante. Oramos por la palabra. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Esta es tu palabra. Tu palabra tiene poder, Señor. En esta mañana queremos escuchar de ti. Quita, por favor, de nosotros cualquier distracción, cualquier preocupación. Queremos escuchar plenamente tu voz esta mañana. Espíritu Santo, toma control de este tiempo, Señor. Que ministre a cada persona aquí como vos, como usted quiere, Señor. Este es tu tiempo, estamos aquí delante de ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Entonces vemos aquí muchas cosas. Saulo, quien es Pablo, ¿verdad? Antes de cambiar su nombre, Saulo y Bernabé están, como podemos decir, estaban ministrando en la ciudad de Antioquía. Tengo entendido que ustedes tienen un anexo allá en St. Helens, una iglesia hija que está creciendo. La iglesia de Jerusalén, la primera iglesia cristiana, también tenía una hija en la ciudad de Antioquía. Y lo que pasó es que la iglesia hija creció a ser más grande que la madre. Y la iglesia de Antioquía estaba ministrando, creciendo, alcanzando mucha gente. Y llegó hasta el punto de la iglesia hija está enviando una ofrenda a la iglesia madre. ¿Verdad? Da gusto cuando los hijos ayudan a los padres, ¿verdad? ¿Verdad? Estamos casi en ese momento, ¿verdad? Estoy hinchando a mi hija. Mira, están buscando trabajo en estos lugares. Bueno, digo nomás, pero la iglesia hija está ayudando a la iglesia madre, envía la ofrenda con Saulo y Bernabé. Se van en la iglesia de Jerusalén y encuentran a un joven llamado Juan Marcos. ¿Y quién exactamente es Juan Marcos? No es una persona muy, como podemos decir, muy popular en la Biblia, pero tiene un rol muy importante. Él tiene un ministerio que llega a impactar la iglesia de una forma muy tremenda. Y vamos a hablar de ese joven ministro, ese joven misionero hoy. Juan Marcos es hijo de una hermana que se llama María. Y lo que sabemos de María es que María tiene una casa grande en Jerusalén y probablemente era el lugar de donde se reunía la primera iglesia. La primera iglesia principalmente se reunía en una casa y probablemente eso era la casa de María. Se dice que posiblemente la casa de María era el aposento alto, de cual leemos cuando Jesús comió la última cena con sus discípulos, ¿verdad? Entonces, la casa de María, la madre de Juan Marcos, una casa muy importante para la iglesia. Y siempre pienso, ¿verdad? En mi juventud, ¿verdad? Cuando yo era adolescente, mi mamá me llevaba a la iglesia. Yo no tenía opción, tenía que ir a la iglesia con mi madre cada domingo, ¿verdad? Y yo quería ser un poco rebelde, pero no podía, mi mamá me llevaba, ¿verdad? Piensa en la situación de Juan Marcos. Él no tiene la opción de ser rebelde porque la iglesia está en su casa, ¿verdad? Pues se podría enojar y en su pieza, pero va a escuchar la alabanza, va a escuchar la predicación. Él no podía escapar de la iglesia, estaba allí en su casa. Pero se nota que la palabra, la enseñanza que él escuchaba probablemente todos los días, habían cultos, habían servicios en su casa. Y empezó a crecer la semilla del evangelio en su vida. Pedro nos dice que Pedro predicó el evangelio a Marcos y Marcos aceptó a Cristo a través del ministerio de predicación de Pedro. Y después vemos que los discípulos, en aquel tiempo los apóstoles ya están discipulando a Marcos. Y tarde o temprano Marcos en algún momento empieza a servir en la iglesia en Jerusalén. Ahí es donde Saulo y Bernabé lo encuentran, sirviendo en la iglesia en Jerusalén. Y Saulo y Bernabé ven que este joven tiene potencial. Hay algo que el Señor tiene para él. Y lo llevan a Antioquía. Y ahí vemos en Antioquía, había muchos ministros, la iglesia está creciendo. Marcos vio mucha éxito en el ministerio allá en Antioquía. Y ahí vemos en el versículo 5 del capítulo 13, él se va con Saulo y Bernabé en el campo misionero. Yo no estoy seguro, pero creo que
Juan Marcos, cuando se fue al campo misionero, él estaba esperando ver un avivamiento. Él quería ver gente por todos lados aceptando a Cristo, convirtiéndose a Cristo, porque eso es lo que vio en Antioquía, avivamiento. Y cuando se fue a la isla de Chipre para empezar su viaje misionero, yo creo que Juan Marcos empezó con ese pensamiento que iba a haber un avivamiento. Voy a cambiar tema rápidamente. Ustedes vieron que 2022 para nosotros en Paraguay fue un buen año. Inclusive en una comunidad Avá Guaraní había la posibilidad de empezar una iglesia dentro de la comunidad. Mi señora y un grupo de hermanas organizan, ¿cómo podemos decir?, grupos de manualidades y donde tejan, hacen tejidos, hacen así actividades que las mujeres se sienten en círculo y empiezan a hablar y contar sus testimonios. Y alguien, mi esposa, otra hermana, cuenta una devocional. Y a través de ese ministerio con las mujeres de Avá Guaraní había mucho éxito. Y las mujeres empezaban a decir, ¿por qué no tenemos servicios? ¿Por qué no organizamos culto los domingos? Ahí en Paraguay se dice culto para el servicio, la reunión de la iglesia, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no organizamos culto los domingos? Ahí en diciembre entonces hubo el plan, en el final de diciembre de 2022, el plan era empezar 2023 ya con una iglesia en esa comunidad Avá Guaraní. La comunidad se llama Uvapoondú, ¿verdad? Uvapoondú, el lugar de la mora, básicamente. El lugar de algo, una fruta como la mora, ¿verdad? En guaraní, Uvapoondú se llama la comunidad. Y entonces, enero de este año, con mucha alegría, fuimos allí pensando, quizá como Juan Marcos, iba a haber un avivamiento en esa comunidad. Fuimos ahí en la primera visita, algo pasó. Nosotros trabajamos con un grupo de voluntarios paraguayos que no son indígenas, son paraguayos de la ciudad. Y la cultura de los paraguayos de la ciudad y la cultura de los indígenas es bastante diferente. Y hay que tener cuidado. Hay cosas que uno puede hacer, decir, mirar de cierta forma y alguien se puede enojar. Y eso pasó. Una hermana hizo algo que no parecía un gran tema, un gran problema, pero el cacique, se dice cacique, el jefe de la comunidad, el cacique, se enojó. Se enojó con nosotros. Y después pedimos perdón y todo eso, pero el castigo, entre comillas, era que el cacique prohibió que nuestras reuniones de estudio bíblico, prohibió los cultos, las reuniones. No podíamos tener, hasta hoy en día no podemos tener en su comunidad las reuniones que queríamos tener. Podemos entrar y trabajar con los niños, contamos historias bíblicas a los niños, trabajamos con la alfabetización en español con los niños, visitamos a veces casa por casa, pero ese culto, esa reunión, esa iglesia nueva que queríamos hacer, empezar ahí, no sale, no podemos hacer. Tengo una foto, perdón, me olvidé de decir, tengo una foto acá de uno de esos grupos. En la próxima imagen, perdón, ahí está. Las mujeres Avá Guaraní, lindo tiempo pasando ahí, justamente esta es la comunidad Uvapoondú, reunidos, hablando, compartiendo, ¿verdad? Margarita, escuchen la palabra, le gusta escuchar la palabra, pero uno de nuestros equipos se equivocó y ya no podemos hacer más las reuniones. Estamos orando, estamos esperando, pedimos a ustedes que oren por el cacique, se llama Fausto, ¿verdad? Fausto es el nombre del cacique, que el Señor abre su corazón, para que podamos empezar a tener reuniones en esta comunidad. Hay varios creyentes, gracias a Dios, en esta comunidad. Varias personas están conociendo al Señor en este lugar, pero falta ese hecho de juntar a la gente para alabar junto al Señor. Entonces, queríamos ver avivamiento y algo pasó y nosotros quedamos así. Era un momento difícil en una lucha con esta comunidad, ¿verdad? Quedamos así. No llegó a nuestras expectativas. Volviendo al texto en Hechos 13, creo que la misma cosa pasó con Juan Marcos, ¿verdad?
Más adelante usted puede leer en su tiempo devocional de la historia de Hechos 13, muy interesante. Llegan a la isla de Chipre para empezar su viaje misionero, primer viaje misionero de Saulo, o Pablo y Bernabé. Tienen Juan Marcos con ellos como su ayudante. Dice que ellos se van por toda la isla predicando el evangelio, caminando toda la isla. Muy cansador, ¿verdad? Caminando, predicando, pero no menciona que hubo un avivamiento. Menciona una persona, solo una persona que conoce al Señor en esa isla. Es el gobernador, una persona importante, pero no habla de muchas iglesias nuevas, no habla de muchas personas, de muchas conversiones, ¿verdad? Entonces, yo creo que Marcos quedó un poco bajoneado, un poco desanimado. Además, está lejos de su casa, extraña su comida, extraña su cama, ¿verdad? Extraña a sus amigos, está allí lejos. Ellos predican por toda la isla de Chipre. No, de lo visto no había muchos resultados. Algo pasó en Juan Marcos. Algo pasó. Ellos terminan de predicar en Chipre, suben en un barco, se van al otro lado y están en lo que hoy en día sería Turquía. Y mira lo que pasa en Hechos capítulo 13, versículo 13. Mira lo que hace Marcos ahí. Dice Hechos 13, capítulo 13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. ¿Qué pasó ahí? En guaraní decimos, ojo, se fue, salió, ¿verdad? Salió. Ya no dice exactamente qué pasó. Yo expliqué mi pensamiento, que él ya fue desanimado, cansado, ya quería ir a casa. No sabemos toda la historia, pero sabemos que se fue, sabemos que salió en medio del trabajo misionero y que no fue una despedida positiva. No fue algo amigable, amistosa. Era algo, se fue, dejaron a sus compañeros allí en medio del trabajo misionero. Se va a Jerusalén. Entonces, así vemos la vida cristiana y aún más el ministerio. Hay luchas. Y una de las luchas principales es la lucha de desanimarse, de quedar bajoneado y no sé qué va, y no seguir el llamado. Todos nosotros, si no hemos enfrentado esa lucha, como podemos decir, tentación de dejar el camino cristiano, dejar el ministerio y volver a casa, entre comillas, en algún momento vamos a experimentar eso. La vida cristiana es dura, hay mucha oposición. En el ministerio aún más, hay mucha oposición. Pero hermanos, es algo serio. Es algo serio, porque la gente nos está mirando. Somos luces en nuestros barrios. Somos luces en nuestras casas, en nuestros lugares de trabajo. Somos luces. Y si nosotros no estamos, si nosotros dejamos el camino del Señor, ¿cómo va a brillar la luz en la vida de nuestro amigo, de nuestro compañero de trabajo, de nuestro familiar que aún no es cristiano? ¿Cómo van a ver la luz si nosotros dejamos de estar conectados con el Señor? Tenemos que seguir. Va a ser duro a veces. Ustedes saben eso. La iglesia está pasando un momento duro. Seguimos adelante. Con no la esperanza, pero la certeza que el Señor va a hacer algo bueno. Él va a hacer algo grande. Pues siempre lo hará. Y vemos, volviendo al tema de Paraguay. Tengo aquí una imagen, la próxima imagen. Ella se llama Teresa. Ella es de la tribu Bla Guaraní, una madre soltera de 2 hijos. Y mientras estamos luchando con el tema de la comunidad Ava Guaraní Uapo, donde no nos permiten hacer las reuniones, los cultos, los estudios bíblicos, estamos luchando con ese tema.
sin saber, el Señor está obrando la vida de esta señora. Poco a poco, el Señor está convenciéndole de la necesidad que ella tiene que entregarse por completo a Él. Y el día de Pascua, creo que 4 de abril, el día de domingo de Pascua, el domingo de la resurrección de este año, ella se bautizó en una iglesia. Pasó enfrente de gente desconocida y también gente de su propia tribu y declaró con el bautismo que ella es seguidora de Jesucristo. Ella cree en el Señor Jesucristo ahora. Gracias a Dios. Y los Bla guaraní, para que sepan, los Bla guaraní se dice es una tribu no alcanzada. Es decir, que hay poquísimos cristianos evangélicos entre ellos. Poquísimos. De toda la tribu, la mayoría sigue la religión tradicional de la tribu y el grupo de cristianos es muy bajo. Entonces ella ahora es una luz para esa tribu y pedimos a ustedes que oren por Teresa, que sea una luz para su tribu, que oren por nosotros y nuestra iglesia aliada para discipularle bien a ella, para que ella pueda seguir en el camino. Teresa es una mujer muy valiente. Ser Bla guaraní y ser cristiana no es fácil. Los Bla, una tribu que a veces son un poco duros con la gente que se convierte a cristianos. Ella podría ser echada de su comunidad. Ella podría ser rechazada por su familia. Ella puede ser en algunos lugares, inclusive si ella no participa en los rituales, inclusive usan abuso físico para la gente que no quieren participar en lo que dicen, el alpul es el lugar donde hacen sus rituales. Y ella está diciendo a esta gente, a su pueblo, no voy a hacer eso, voy a seguir a Cristo. Entonces, oren por ella, por favor. Una mujer muy valiente. Y ahora es nuestra hermana en Cristo, gracias a Dios. Entonces, vemos a través de esta historia una lucha en la comunidad Ava guaraní, mientras tanto una victoria con la comunidad Bla guaraní. Entonces así trabaja el Señor. Mientras en un lado estamos luchando, estamos sufriendo, estamos enfrentando dificultades, mientras eso está haciendo algo que nosotros no estamos esperando. Algo grande, algo lindo. Y vemos eso también en la vida de Juan Marcos. Acuérdense de Juan Marcos, en su iglesia, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay en su iglesia? ¿Qué hay en su casa? Ya dije. La iglesia está en su casa. Él vuelve a su casa, que ahí la iglesia está ahí, ¿verdad? Entonces, no sé si él era ese joven rebelde un tiempo, ¿verdad? Que dejó el camino del Señor por un tiempo, pero no tenía mucha oportunidad de ser rebelde porque vuelve a su casa, ahí está Pedro, ahí están los apóstoles, ahí están todos los líderes de la iglesia cristiana, y en poco tiempo se ve que Marcos volvió al camino. Poco a poco Marcos volvió al camino. Y eso yo sé que hay muchos jóvenes hoy en día que tienen su vacación, ¿verdad? De la iglesia. Tienen su vacación del camino cristiano. Hay que orar por ellos. Hay que orar por ellos. Hay que hacer espacio para que hombres de Dios, mujeres de Dios, hablen a esos jóvenes. Y orar que el Señor restaure a esos jóvenes. Y eso pasó con Juan Marcos. Un joven desviado un tiempo, no sabemos cuánto tiempo, pero dentro de poco volvió. Y volvió fuerte. Y ya estaba listo otra vez para servir al Señor. Juan Marcos probablemente empezó a servir en su iglesia local. Ya estaba listo para hacer un poco más para el Señor. Ya tenía ganas de servir al Señor. ¿Y quién llega ahí? ¿Quién aparece en Jerusalén? Llega un momento un poco incómodo. ¿Qué hizo Marcos? Dejó a Pablo y Bernabé y ahora ellos aparecen en Jerusalén. Ya terminaron su primer viaje misionero, están en Jerusalén visitando la iglesia. Marcos está ahí, el joven que los dejó. ¿Y qué pasa? En Hechos 15, versículo 37, vemos un momento muy incómodo en la historia cristiana. Bernabé y Pablo están en Jerusalén. Marcos está restaurado, ya quiere volver a servir al Señor otra vez. Y justamente Bernabé está pensando,
debemos ir otra vez a otro viaje misionero. Tenemos que salir otra vez, Pablo. Vamos a hacer otro viaje. Y Marcos está allí. Bernabé dice, vamos a llevar a Marcos otra vez. Mira, está bien ahora. Ya se restauró, ya está con el Señor otra vez. Vamos a llevar a Juan Marcos. Pero Pablo tiene otra opinión. No está de acuerdo con Bernabé. Mira lo que dice ahí en Hechos 15, a partir de versículo 37. Pablo y Bernabé hablando de qué van a hacer con Juan Marcos. Dice, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. ¿Qué pasó ahí? Marcos está bien otra vez, está listo a servir al Señor. Bernabé quiere darle una otra oportunidad, segunda oportunidad. Pablo dice no. Este joven nos falló, no podemos confiar en él. ¿Quién tenía razón? ¿Bernabé o Pablo? ¿Quién tenía razón? Los dos. Marcos tenía que saber que no hay que dejar el camino del Señor. Aún más cuando uno está en ministerio, no hay que dejar eso. Sí hay tiempo de descanso, sí hay tiempo de escapar, ir de retiro y restaurarse, descansar un poco, pero dejar el camino, aún más dejar en medio del camino, eso no hay que hacer eso. Y Pablo, a través de su postura muy firme, no queriendo llevar a Marcos, está enseñando a Marcos que es algo serio que hizo. Cuando nosotros empezamos a caminar con el Señor, seguimos. Va a haber luchas, pero seguimos, ¿verdad? Y si estamos en el ministerio, va a haber más luchas, pero seguimos. Con fe que el Señor va a resolver esas luchas. Marcos falló y Pablo está enseñando a Marcos que no es a la ligera, es algo serio, ¿verdad? Pero también el Señor nos perdona. El Señor entiende que somos débiles. El Señor entiende que a veces fallamos. Y a través de Bernabé, Dios enseña a Marcos y a nosotros que tenemos una otra oportunidad. Nos va a aceptar, nos va a llevar consigo otra vez. Si confesamos, volvemos al camino, vamos a ir con Él otra vez. Entonces vemos a través de las personalidades de Pablo y Bernabé, vemos la soberanía de Dios trabajando a través de ellos. Y enseñando a Marcos que no hay que dejar el camino del Señor. Pero también enseña a través de Bernabé que el Señor perdona. El Señor le da otra oportunidad. Además vemos que en vez de un equipo misionero, ahora tenemos dos. Entonces el Evangelio ya está yendo a más lugares. A través de un desacuerdo, ¿verdad? Entonces vemos que el Señor obra a pesar de nuestras debilidades. Él tiene el poder de trabajar a pesar de nuestras, se dice, flaquezas, en momentos que nosotros fallamos. Él es poderoso en trabajar a pesar de nuestra debilidad. Perdón. Eso es algo nuevo para mí. La última vez que estuve acá no tuve que usar lentes, pero ahora ya en guaraní decimos ya, un poco viejo ya. Entonces ya mi vista ya no soy tan joven en la vista. Bueno, pero hay un problema ahora. Tenemos dos grupos misioneros y es bueno,
¿verdad? No, ya más evangelismo, más iglesias nuevas que van a empezar. Pero el problema es que tenemos una relación rota entre dos hermanos, entre Pablo y Marcos. Hay un problema ahí. Y Marcos probablemente era un niño cuando Jesús estaba enseñando, recorriendo, predicando. Y probablemente Marcos conocía a Jesús cuando estaba ministrando en la tierra. Y sabemos que Marcos conocía sus palabras, porque hay una enseñanza de Jesús que vemos que Marcos pone en práctica. Jesús enseña cuando hay una relación rota entre hermanos en Cristo. Jesús nos dice esto. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconciliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Vemos ahí la enseñanza del Señor que cuando hay problemas relacionales entre los hermanos de la fe, el Señor dice bien directo, soluciona eso. Hay que sanar esa situación y después presenta tu ofrenda. Marcos sabía esa enseñanza, porque vemos que Marcos, no sabemos en qué momento, pero sabemos que Marcos se fue, tomó la iniciativa y se fue junto a Pablo para pedir perdón y para reconciliarse con Pablo. Como dije, no sabemos en qué momento exactamente. Yo quiero pensar que seguro cuando Pablo estaba en cárcel, ¿verdad? Viste que cuando la persona está enojada contigo, a veces no quiere ni recibirte, quiere irte. Pero si Pablo estaba en la cárcel, él no podía irse a otro lado. Entonces Marcos se fue junto a él y cara a cara le habló bien. Y solucionaron el desacuerdo entre ellos. Como dije, no sabemos en qué momento, no sabemos qué dijo Marcos, pero sabemos que sí, gracias a Dios, fue reconciliado. El último pasaje que quiero leer es en 2 Timoteo 4:11. 2 de Timoteo 4:11. Y vemos que cuando hay relaciones rotas, el Señor es poderoso inclusive de sanar esas relaciones. Pero sí tenemos que cobrar un poco de valentía y ir junto a la persona y hablar y solucionar. No es fácil. Creo que todos nosotros en algún momento, si no ahora, en algún momento hemos tenido esa situación. Alguien que no está bien las cosas con esa persona. Tenemos que esforzarnos de hablar y procurar solucionar ese tema. Vemos en 2 de Timoteo 4:11. Estas son las últimas palabras de Pablo. Pablo está por ser ejecutado por Nerón, el emperador Nerón. Y hasta en cualquier momento le va a mandar a llevar a Pablo para decapitarlo. Entonces Pablo lo sabe. Y Pablo está en sus últimas palabras. Miren en quién él está pensando. Dice así, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo. ¿Por qué? Me es útil para el ministerio. No sabemos cómo, no sabemos no sabemos cuándo, pero sabemos que sí. El Señor restauró, sanó la relación entre Pablo y Marcos. Y sabemos que eso era necesario para que Marcos cumpla su obra más grande para el Señor. Sabemos que Marcos servía en las iglesias, también ayudaba a Pedro, también ayudaba a Pablo en diferentes momentos. Pero ¿qué era la obra principal del ministerio de Marcos? Seguro ustedes lo saben. Tenemos 4 evangelios. Mateo, Marcos, el segundo evangelio se llama Marcos. Y él es el escritor. Él es el que escuchaba a los apóstoles, las enseñanzas directas del Señor Jesús. Él de su memoria también escuchaba las enseñanzas de Jesús y anotaba. Aunque aparece segundo en los 4 evangelios, su evangelio fue escrito
más temprano que los otros. Es el evangelio más temprano. Entonces, gracias a Dios que Marcos se mantenía en el camino del Señor. Gracias a Dios que Él no dejó el camino, porque hoy en día su carta, su evangelio está siendo leído en cuántas iglesias en este mundo. El evangelio de Marcos es un libro poderoso. Aprendemos de la vida y la muerte y la resurrección de Jesús a través de Marcos. Él fue usado grandemente. Entonces, sí, hay momentos cuando fallamos, pero nos levantamos y volvemos. El Señor nos acepta, nos da una otra oportunidad y vemos como en el ejemplo de Marcos nos puede llevar a hacer grandes cosas para su reino. Quiero mostrarles una imagen más. Este es nuestro A-Team, nuestro equipo, el núcleo de nuestro equipo de